Hola chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de Geografía, que se titula ¿Cómo es la población del mundo? Pues bien chicos, hoy nos toca trabajar geografía y para mí es un tema bastante interesante porque además de trabajarlo como asignatura, podemos ver cómo se relaciona directamente con otros temas de otras asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, incluso formación cívica y ética que hemos trabajado previamente a este tema. Pues bien chicos, el día de hoy vamos a hablar de cómo es la población del mundo. Pero en este caso no es de cómo es físicamente, como sus costumbres, es parte de, pero sobre todo vamos a hablar de cómo está distribuida la población en todo nuestro planeta. Para ello es importante conocer los conceptos que nos dan la directriz de los temas. En este caso vamos a hablar de un concepto que se denomina demografía. La palabra demografía, de origen griego, demos es pueblo, población, y grafía, en este caso, grafía es escribir de la población. Grafía es escritura, demos es pueblo, población. Escribir de la población. En este caso, se dice que la demografía es una rama de la geografía que estudia las poblaciones humanas y sus principales datos estadísticos contemporáneos. Ojo, dice claramente, estudia las poblaciones humanas y sus principales datos estadísticos. Aquí es lo que yo les decía. En el tema de matemáticas, hace algunas semanas trabajamos datos estadísticos. Temas como rango, media, mediana, moda, los trabajamos, y la demografía en este caso, hablando de geografía y de población, los emplea. Dice contemporáneos, es muy importante hablar de esto. Es muy constante, tal vez de manera constante se hace un estudio de la población, porque la población mundial es muy variable, va cambiando constantemente. Cada año que pasa, voy a decirlo en términos muy prácticos, nos hacemos más viejos. Y nacen otros jóvenes, nacen pequeños, nacen bebés y otros mueren. Y no necesariamente nace la misma cantidad de los que mueren. Y entonces en ese caso hay una variación en la población. En cada población de todo el mundo, de todos los lugares del mundo, siempre hay una variación. Por eso dice contemporáneos, porque hay que estar constantemente haciendo estudios de esto, investigando, haciendo encuestas sobre todo, no entrevistas, encuestas para conocer cómo esa población va cambiando, la población de un lugar en especial. Aquí más adelante vamos a hablar de lo que son los censos, que nos sirven mucho para ello. Pues bien chicos, vamos a iniciar, ya les dije, vamos a hablar de la población, cómo está distribuida en el mundo. Y para ello es importante hablar de los antecedentes del tema. Es importante recordar el orden en cómo fueron poblados los continentes de nuestro planeta Tierra, porque eso es determinante. Podemos ver que el primer continente que fue poblado, o que mejor dicho, donde se considera que apareció la humanidad, con aquella famosa Lucy, que lo vimos en historia, que es considerada la abuela de la humanidad, un Australopithecus afarensis africanus, que se encontró y que se dice, según análisis, es el vestigio más antiguo que hay, entonces es la abuela de la humanidad, se dice así, apareció en África. África fue el primer continente, y si notamos, África sufre mucho de su tierra, está muy árida ya su tierra. ¿Por qué? Pues lógicamente, fue la primera que empezaron a trabajar los pobladores. Eso es determinante. Luego vamos con Europa, que es la segunda en haber sido poblada. Se dice que de ahí se trasladaron los pobladores a Europa. Vamos a ver después, más adelante, una característica particular de Europa actualmente. Luego vamos con Asia, que también recibió la visita de los pobladores. Asia, un lugar con mucha abundancia de agua, porque está cerca de los océanos, del Océano Pacífico. Entonces es muy importante para ellos, fue fundamental el establecimiento de civilizaciones, como la gran civilización china, que también ya la trabajamos en historia. Por eso les decía cómo relacionamos todas las asignaturas con geografía. Luego vamos con Oceanía, que fue el cuarto continente en ser poblado,
que por su cantidad, su extensión territorial, obviamente no podía albergar muchas personas, pero que fue poblado en cuarto lugar, porque el quinto lugar fue América. Nosotros fuimos los últimos en ser poblados y quizás es por eso que también en un tema de geografía vimos cómo los países megadiversos, que tienen una diversidad natural, son la mayoría de América. Esto es algo lógico. El continente más nuevo obviamente está menos usado, vamos a decir así, está menos usado, está menos dañado que el primero. La condición de África con América es bastante distinta. América todavía tiene muchos recursos naturales derivados de ser el último continente en ser poblado. Además de este tema, como análisis histórico de lo que vamos a analizar, también hay que recordar que hubieron continentes conquistadores. Ya vimos en historia las primeras civilizaciones y aquellas que fueron dominantes, como los romanos, que fueron un pueblo que fue dominando. Pues los romanos son europeos, fueron continentes conquistadores. Una vez de estar poblados, conquistaron a otros continentes como África, o por qué no decirlo, como el mismo América. Fuimos conquistados por los europeos, específicamente en su mayoría de los casos por los españoles, ya lo vimos, y los portugueses en su lado, por ahí también, ya lo pudimos analizar también en un tema de historia, por eso les digo cómo es de curioso, podemos visitar los demás temas en los videos que tenemos y nos vamos a ir dando cuenta de esa relación directa que hay. Pues es importante tomar en cuenta eso, porque en la medida de los continentes conquistadores, saquearon los recursos, y eso le generó mucho daño. África sufrió mucho, todavía hace algunas décadas todavía pudimos ver esa historia de este señor, del presidente de Sudáfrica, quien tuvo en prisión muchos años y que fue un ejemplo, es un ícono de la historia, cómo todavía se liberó del apartheid, del famoso apartheid. Esto hay que recordarlo muy bien. Entonces, en este caso podemos ver cómo los continentes conquistadores también influyeron en que hoy en día la población esté determinada de cierta forma. Y por eso es importante entenderlo y comprenderlo. Pues vamos a pasar ahora a hablar de qué vamos a analizar, de qué analizan los datos, qué datos estadísticos busca la demografía para conocer cómo es la población del mundo. Específicamente, quiero recordarles, del personaje que les hablaba es Nelson Mandela, ojalá puedan investigar de él, un presidente de Sudáfrica que fue un ícono para la humanidad, un ejemplo para la humanidad, pero luego lo veremos. ¿Qué logramos con estos datos estadísticos? Logramos conocer en cada lugar del mundo sus condiciones, ya sean económicas, sociales, políticas e incluso geográficas. Es decir, la cantidad de población de un lugar, de un país en específico o de un continente en su caso, lo establece sus condiciones de vida. Su capacidad económica establece también el hecho de que la gente quiera vivir ahí. Esto deriva unas condiciones sociales mejores o peores según sea el caso. También la política misma establece ciertas formas de vida y de población. No vamos a ir muy lejos. Actualmente vemos el caso de Corea del Norte, que tiene una situación de una especie de dictadura en estos tiempos que determina la forma de vida de esas personas y las condiciones geográficas. ¿Qué tipo de suelo, qué tipo de naturaleza los rodea para poder tener recursos o no tenerlos en este caso? Cada continente tiene sus propias características. Es heterogéneo, dice aquí la heterogeneidad. El mundo es heterogéneo en cantidad y obviamente que también en cultura, en otros aspectos, pero en este caso vamos a hablar en cantidad. ¿Qué es lo que establece eso? Pues establece muchas cosas. Hay continentes que tienen una sobrepoblación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una población exagerada, elevada. Entre ellos, el más alto es Asia. Continente asiático con la población más grande del mundo. Y es importante tenerlo en cuenta porque es más de la mitad de la población del mundo Asia. Tienen sobrepoblación. Esa sobrepoblación les exige muchos servicios, por eso pusimos acá. Les exige servicios. Además de saber qué tipo de servicios van a necesitar, porque eso depende de la edad de su población. Y como les decía en un principio, no nacen la misma cantidad de los que mueren, y en ese caso hay variación. Cada década, podríamos decir, va cambiando una población.
Hoy podemos ver también acá que existen casos de escasez de población, todo lo contrario a la sobrepoblación. En este caso, es Europa actualmente el continente que está sufriendo de escasez de población. ¿Qué quiere decir esto? Que en Europa nacen muy pocos niños y mueren muchas personas adultas, muchos ancianos, muchas personas de la tercera edad. Esto ha provocado que inclusive países como Italia y Alemania tengan índices de escasez tremenda. Tienen una población prácticamente anciana, en donde ahora sí, como les decía, hay una escasez, una falta de servicios, no por cuestiones económicas, sino por cuestión organizativa. Si en un principio tenían una población joven, pues había muchas escuelas. Ahora, al ya no ser tan joven esa población, porque todos vamos creciendo, resulta que ahora esas personas ya son ancianos, ya no hay muchos niños porque no quisieron tener más hijos por cuestiones de cuidar su población, su cantidad de población, políticas mismas del gobierno. Hizo entonces que ahora esas personas que antes fueron jóvenes ahora son ancianos y que ahora no requieren de escuelas, requieren de hospitales. Y ahí viene el problema. No podemos girar y mandar un maestro a ser un doctor, para nada. Tendríamos que cerrar una escuela, cerrar las escuelas, donde el problema será el desempleo del maestro y tendríamos que buscar doctores que no es fácil hacerlos de la nada, tienen que estudiar y prepararse. Es un caso, el caso particular de Europa, y vuelvo a decir, en especial de Italia y Alemania, son dos casos muy claros de escasez de población. Esto deriva, como decíamos, falta de servicios o una variación de los servicios. Si en un momento necesitabas más escuelas, ahora ya vas a necesitar más hospitales que escuelas. Y viceversa, según sea la población. Luego vemos que también hay escasez de productos, sobre todo los alimenticios. Es importante tener en cuenta que hay países que al tener una sobrepoblación tienen problemas de alimento, escasez de alimento. No pueden producir la cantidad suficiente para alimentar a su población. Y eso provoca también que existan problemas sociales. ¿De qué tipo? Bueno, escasez económica. Lo vemos mucho en Asia, escuchamos que Asia está muy avanzado, pero que también tiene un alto índice de suicidios en sus jóvenes. Jóvenes que están muy presionados a estudiar y a prepararse para obtener un sueldo que quizás no sea el mejor comparado con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay una demanda, hay una población exagerada donde si no quieres este trabajo, pues habrán miles atrás de ti que quieren ese trabajo. Puede que esté mal remunerado, mal pagado, pero tendrás que aceptarlo porque vives en un lugar sobrepoblado. Esto también provoca, y lo puse en color rojo, el fenómeno de la migración. Ya tendremos oportunidad de explicarles más detenidamente el fenómeno de la migración, porque son dos fenómenos en realidad. Provoca que muchas veces algunos países tengan que recibir la visita de muchos habitantes de otro país y otros países pues de perder esa población. Se les van porque no tienen empleo, porque hay escasez de alimentos, se van a otro país. El otro país los recibe porque pues a lo mejor necesita mano de obra. Pero en su caso hoy en día vemos en el término actual como por ejemplo Estados Unidos está impidiendo ya la entrada de población, como los grupos haitianos que están queriendo llegar, la gente de Sudamérica, de Centroamérica, por la escasez misma. Esto es importante considerarlo, chicos. Todo esto está relacionado, como les decía, estrechamente con un análisis de datos. De datos que nos van dando una idea de cómo es la población actual. Y vuelvo a recordar, son contemporáneos. ¿Por qué? Porque hay una variación cada 10 años. Les repito, yo en lo personal, hace 30 años yo era un niño. Hoy ya soy un adulto y dentro de 20 años seré un anciano. Y mis necesidades serán otras. Y lo mismo la generación misma que va conmigo. Lo mismo con ustedes, chicos. Hoy tienen 11, 12 años y dentro de 10 años tendrán 22, ya serán adultos. Será una variación de las necesidades que tiene el país. Esto tiene mucho que ver también y es una demanda que tienen los gobiernos de cuidar eso, de organizarse bien. Es bueno detenerla porque no hay una sobrepoblación, pero también hay que cuidar que no exista la escasez de población. Vuelvo a repetirles y recordarles, en el caso de la sobrepoblación es Asia quien está sufriendo más la sobrepoblación. Países como China, como Japón, sufren una sobrepoblación. Y en el caso de la escasez de población, que es todo lo contrario, está en Europa, está Italia y Alemania, que están sufriendo de una falta de población. Inclusive se rumora en redes sociales, no quiero asegurarlo porque no me consta, cómo están pidiendo quienes quieren ir a vivir a esos países. Inclusive les ofrecen un salario. Posiblemente sea nada más un mito, pero se menciona precisamente por esa escasez de población que ellos tienen.
Pues bien, chicos, ahora que ya que vimos qué condiciones son las que establecen cómo vamos viviendo y ese cambio generacional que se da cada 10 años, las generaciones se consideran cada 10 años, cómo van creciendo y van apareciendo otras y van desapareciendo otras, pues bien, es importante conocerlas, porque los gobiernos, porque la sociedad misma debe de saber qué cosa va a producir para la actual población. Es curioso escuchar, por ejemplo, el decir, inclusive en términos musicales, hay música que hace muchos años escuchaba la gente y que hoy a nadie ya le gusta y quizás ya hasta desaparecidos esos ritmos. Y hay otros nuevos que a nosotros posiblemente no nos guste, pero a la población juvenil sí le gusta. Todo eso, alguien podrá decir, no, pues a mí me gusta, un ejemplo, el reggaetón, ¿no? Un chavo pues gusta el reggaetón y siente que está muy actualizado, pero entre 20 y 30 años él se quedará con su reggaetón y ya será un ritmo atrasado para las generaciones que vienen detrás. Así funciona la población. La población es variable en todo el mundo, en sentidos dependiendo de su edad, y eso va a cambiar. Ahora vamos a pasar a los datos, como decíamos, vamos a meter matemáticas en esto. Quisiera primero que nada decirles cuántos somos actualmente en la población mundial y que les voy a decir algo. Es un dato aproximado porque a cada segundo que estoy expresando yo una palabra, hay nacimientos, hay muertes y hay variación constante en la población. Aproximadamente somos en el mundo 8,000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Aquí entra otra relación de asignaturas. Cuando vimos en ciencias naturales el famoso desarrollo sustentable y sostenible. Somos tantos ya que nuestro planeta pues está sufriendo bastante. Porque destruimos mucho, porque consumimos mucho. Somos un país, un mundo consumidor. Pero ese es un tema que ya lo vimos y que ojalá puedan verlo en el video también del desarrollo sustentable y sostenible. Bueno, ¿cómo está distribuido numéricamente en el mundo la gente, la población? En Asia, que es donde les decía que hay una mayor población, hay 4,460 millones de habitantes aproximadamente, actualmente. Este dato, como les decía, puede cambiar de hoy a mañana, van cambiando, pero no en exceso. Representa aproximadamente un 55% de la población mundial. Son más de la mitad del mundo en ese pequeño continente asiático. Bueno, no tan pequeño cuando consideramos la parte de Rusia, pero no es la más poblada, obviamente. Las ciudades más pobladas de Asia son Tokio, Beijing y Wuhan, consideradas las ciudades más pobladas del mundo. Ojo, este dato es importante, chicos. China tiene las ciudades más pobladas del mundo, que se podría ser Beijing o Wuhan. Y México tiene la ciudad más grande del mundo, que es el Distrito Federal, la Ciudad de México, que hoy se llama Ciudad de México, ya no Distrito Federal. Es la ciudad más grande del mundo en extensión territorial. No vayan a confundirse. En extensión territorial es la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Y en población, la más poblada es Beijing en China, la ciudad más poblada del mundo. Bueno, pasaríamos a decir entonces que el que le sigue es África. África aún sigue estando muy poblado. Tiene 1,200 millones de habitantes. Las condiciones económicas de África son muy diferentes, muy distintas a las del resto del mundo. Sufren mucha escasez, lo hemos podido constatar cuando vemos los videos de la escasez de los niños. Cómo los niños están sufriendo en esos países, precisamente por lo que decíamos. Fue el primer continente descubierto, fue el primer continente explotado. Así de sencillo. África representa un 15% de la población. Luego vamos con América, que está en tercer lugar en población. Tiene 992 millones de habitantes. Representan un 12.4% de la población actual. Luego hablaremos de Europa. En este caso decíamos, Europa tiene el problema de la escasez de población. Y alguien va a decir, no, se equivoca, profe, porque Oceanía tiene menos. Pero ojo, recuerden la cantidad de territorio que tiene Oceanía, que es muy poca, la más grande que tiene es Australia, poblada, a la cantidad de territorio que tiene Europa, el viejo continente. ¿Cuántos países tiene? ¿Cuántos países europeos? Y entonces ahí nos dejan claro que hay una escasez de población. En cuarto lugar decíamos que está Europa con 744 millones de habitantes, que es únicamente el 9.3% de la población del mundo. Y el último es Oceanía, que no es el último porque no tenga gente, simplemente porque su extensión territorial es menor, mucho menor.
entonces no pueden vivir ahí. Inclusive en el estudio de la huella ecológica humana notamos que en Oceanía tienen una condición de vida muy buena. Es decir, al analizar cantidades de kilómetros cuadrados de un habitante por el lugar, les toca bastante en diferencia de otros continentes. Oceanía tiene 40 millones de habitantes, que es el 5% de la población. Esta distribución, les vuelvo a repetir, es variable, pero no del todo. El aproximado son 8.000 millones de habitantes en el mundo. Y vuelvo a repetirles, cada continente con necesidades diferentes, heterogéneos todos. ¿Por qué? Porque su población varía según la cultura, según sus políticas gubernamentales. En algunos países nacen muchos niños, muere poca gente. En algunos países nacen pocos niños y muere mucha gente, como en el caso de Europa. Ahora vamos a hablar de algo más cerca de nosotros, nuestro país, México, nuestro México. Que cuando observemos la cantidad de población que tenemos, nos daremos cuenta de la importancia que tiene México en todo el continente americano. ¿Por qué? Porque ocupa un porcentaje bastante amplio de la población, tomando en cuenta cuántos países son en América. Pues bien, para ello vamos a hablar de un instituto, del encargado de hacer este estudio, que es el INEGI. El INEGI en México es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este instituto cada 10 años realiza un censo de población. Cuando pasan en nuestra casa, tocan a nuestra puerta, nos visitan, nos identifican, se identifican con nosotros y nos hacen una serie de preguntas, una encuesta, para conocer, después de hacer esa recopilación durante varios meses, ellos se juntan, recopilan toda la información y ya mediante los avances tecnológicos de la computadora pueden extender las edades que predominan, cuántos hay de tal edad, cuántos de tal edad, de qué tipo de etnia, bueno, cantidad de datos súper importantes. Son contemporáneos, es importante que sean contemporáneos porque en base a esos datos que el INEGI va a dar en el censo de población que hace cada 10 años, el último fue en el 2020, es importante hacerlo. Se vio un poquito afectado por la pandemia, pero sí se realizó. Lo hace para que entonces nuestros gobiernos, que son los administradores de nuestros recursos, en el caso de México también, se pongan a considerar en dónde van a repartir el recurso económico. Si hay más niños que adultos, bueno, hay que hacer más escuelas. Si hay más ancianos, hay que hacer más hospitales. Lo importante es conocer en dónde podemos dar, en dónde el gobierno tiene que dar una distribución más correcta de los recursos para que no tengamos problemas a la hora de vivir, problemas demográficos. Esto es muy importante. En este caso, como les decía, el censo se hace cada 10 años. Es un censo de población que recopila mucha información. A partir de recopilar información, utiliza elementos matemáticos como la media aritmético promedio, el rango, la moda y la mediana. Es importante saber eso. Luego de que hicieron ese estudio, el último que hicieron, pudieron darse cuenta que en nuestro país existen 128 millones de habitantes solo en nuestro México. Y nótese algo importante. En América hay 992 millones. Es decir, si hacemos así un cálculo rápido, somos más de la 10ª parte de la población de América. Y no son solo 10 países. Sabemos que hay muchos más países en América. Entonces quiere decir que somos una población muy amplia y muy fuerte, muy determinante en América, sobre todo en América Latina. Y dice cómo está distribuido. Según el último censo, estamos distribuidos de la siguiente manera. Hay 60 millones de mujeres y hay 66 millones de mujeres y hay 62 millones de hombres. Hay más mujeres que hombres. Pero ojo, ya que se olvide aquel mito machista que decía, que antes decía, en México hay 7 mujeres para cada hombre o por cada hombre. No es cierto, ya no se da eso. Ya estamos casi iguales. Esto es importante conocerlo porque es un dato que después al gobierno le sirve para ver cómo va a moderar la sobrepoblación y también evitar la escasez de la población.
¿Cuál es el promedio actual de vida del mexicano? 29 años. Quiere decir que la mayoría de los mexicanos en promedio, o la población más grande de mexicanos actualmente, tiene 29 años o alrededor de ellos. Una población adulta. Adulta en término medio, muy productiva, debe verse, debe notarse. En ese sentido, los gobiernos tienen que pensar en generar fuentes de empleo, porque son chicos de 29 años. En ocasiones, y criticando un poquito a nuestros gobiernos, podemos ver que a lo mejor no se ha hecho bien, y por eso de ahí se dice que hay chicos actualmente de 29 años, personas adultas, que todavía no laboran y que incluso viven en casa. Eso ya no debe suceder. A los 29 años debemos de ser personas totalmente productivas. Exigir a nuestros gobiernos que generen fuentes de trabajo, porque es lo que pedimos. No es el mismo caso de Europa, que cuando hicieron su censo se dieron cuenta que tenían una mayor población anciana. Eso ya no puedes generar más que generar centros geriátricos, hospitales, inclusive pues cementerios, porque la población va para allá, para su muerte. En el caso de México no, somos una población adulta, de que la mayoría de la población, o donde está más la población mexicana, es en 29 años. Pues bien, chicos y chicas, estos datos son importantes que ustedes los conozcan, y sobre todo que conozcan actualmente cómo es la población del mundo. Es importante que cada 10 años ustedes puedan investigar, leer y descubrir en qué ha variado esto que les dije y cómo podemos ir mejorando nuestras condiciones de vida en base a los datos que nos arrojen este tipo de estudios. Pues chicos, si les gustó el video, recuerden darle like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo subo un nuevo video de tipo educativo, que estoy seguro va a formar parte de su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.